La historia transcurrirá en una pequeña isla, frente a la costa de Devon, en donde, según nos cuentan, un millonario norteamericano mandó a construir una lujosa y moderna mansión para su flamante tercera esposa, que al mostrar poco interés en el lugar, al final decidieron poner en venta. Comenzamos esta historia conociendo rápidamente a los personajes que se preparan para acudir a una curiosa o más bien misteriosa invitación, para visitar la llamada Isla del Negro frente a la costa de Devon al suroeste de Inglaterra, sobre el Canal de la Mancha. Los nombres se van mencionando rápidamente, con descripciones cortas, pero de alguna forma suficientes para identificar rápidamente a unos y otros. A diferencia de las dos novelas anteriores, aquí nos ha sido más sencillo ubicar a cada uno. Y es que apenas son 10 y de características y profesiones suficientemente distintas entre ellos. De igual forma, vamos disfrutando de un relato fácil de seguir, dinámico, fluido y agradable. Quizá lo único fastidioso sea la cantidad de veces que repiten el nombre de la isla, así como el poema que hará referencia a los próximos eventos, pues nos parece ofensivo, discriminatorio y racista, lo cual explica la razón por la cual en esta ocasión el título original fue cambiado, tal y como se ha hecho en repetidas ocasiones, incluyendo adaptaciones al cine y la televisión. Como lectores, entendemos que la novela fue escrita hace casi un siglo, el 6 de diciembre de 1939, pero definitivamente no estamos de acuerdo con ese tipo de referencias o comentarios. Por mencionar un ejemplo, en la miniserie de 3 episodios titulada Y no quedó ninguno, el nombre de la isla se cambió por el de la Isla del Soldado, aunque creemos que pudieron pensar en uno mucho mejor, pero se entiende que ha sido para no utilizar el nombre de la obra original. Dicho esto, la historia continúa ligera y relajante, fácil de seguir, con los escenarios y personajes describiéndose suavemente y aún así, permitiéndonos visualizarles exitosamente. Los personajes han llegado a la isla que de momento calificaremos como misteriosa, una isla que ha sido mencionada en los últimos meses en los periódicos y panfletos, aludiendo a todo tipo de teorías excéntricas, pero que a ciencia cierta nadie podría asegurar a quién le pertenece hoy en día. Llegar a la isla representa para algunos la promesa de un descanso gratuito, para otros un trabajo para el que de última hora habían sido contratados. Y más de algunos se ha presentado sin estar seguro todavía de los motivos que le han traído hasta este lugar. La autora nos ha dicho en una nota desde la primera página, que todos ellos van a morir. Así que siendo lo primero que en el libro se menciona, no nos queda otra cosa que repetirlo en esta reseña, esperando profundamente que saber tal desenlace no le reste en lo más mínimo emoción a la historia. Al fin y al cabo, el título ya nos lo decía muy claro, y no quedó ninguno. Esta vez, la acción y el misterio no se hicieron esperar tanto. La emoción llega pronto con la muerte de la primera víctima, y nos toma por sorpresa en buen momento, pues apenas comenzábamos a relajarnos en la isla, sentados junto a los personajes, dispuestos a conocernos unos y otros cuando todo comienza a suceder. Esto será interesante, se siente original y eso se agradece. Además, los personajes no han perdido el tiempo en coordinarse y trabajar en equipo para resolver el misterio que se les ha presentado. Las escenas avanzan de forma continua, sigue siendo una lectura agradable y fácil de seguir. Aunque cambia cada 2 o 3 páginas de espacio y personajes, lo hace solo después de concluir perfectamente el momento anterior. También podemos notar que las escenas y eventos van sucediendo al mismo tiempo, lo cual genera una historia dinámica en la que podemos imaginar a todos los personajes recorriendo la mansión y la isla entera de forma coordinada, dando lugar a una historia más emocionante y elaborada. Los personajes se encuentran impactados con los primeros sucesos y por ello decidieron desde las primeras horas que no desean permanecer más tiempo en esta isla. En realidad, están todos de acuerdo en abandonarla en cuanto les sea posible y permanecer alertas las horas que falten para ello. Mientras eso sucede, recorren cada metro del lugar, pero también cada recuerdo perturbador en sus mentes. Y sin mucha reserva, se van compartiendo entre ellos las historias de su pasado, o al menos comparten con nosotros los lectores lo que hay en sus pensamientos. Ya estamos a la mitad del libro y ha resultado hasta ahora el más agradable y cómodo de leer de los 3 que se han publicado. Su estilo es diferente, aquí no se trata de un puñado de escenas fragmentadas o piezas revueltas de rompecabezas que hay que unir para resolver un crimen, no,
Aquí la historia va transcurriendo siempre hacia adelante, en un solo sentido y seguirla ha resultado sencillo y emocionante. De igual forma los personajes nos resultan agradables, naturales, personas normales de características sencillas. Aquí no estamos tratando con exóticos ni dramáticos individuos con largos títulos nobiliarios ni fortunas desbordantes. En esta historia convivimos con gente común y corriente, como cualquiera de nosotros y quizá por eso nos sentimos cómodos caminando con ellos y escuchando sus historias. Tal vez quisiéramos tener un personaje favorito, como lo fueron Poirot en el Orient Express y Lynette Ridgway en Muerte en el Nilo, pero al escuchar que cada uno tiene una pequeña historia un tanto desagradable, la verdad es que no queremos fiarnos mucho de ninguno de ellos. Solo queremos estar atentos a la forma en que afrontarán las siguientes horas, ya sea solos, en parejas o en equipos y descubrir con ellos los misterios que aguardan en la isla. Pero muy pronto, la alianza y disposición de todos por sobrellevar su tiempo en la isla, se ve interrumpida por nuevos sucesos que nos van llevando a un estado de miedo, acrecentado por la tormenta que se avecina y los vientos que ya estremecen los cristales. Algo extraño sucede en este lugar y nos mantiene en una situación ambigua, en la que personajes y lectores, tenemos que trabajar juntos para descubrir este misterio, pero desconfiando de todos y cuidándonos las espaldas, incluso unos a otros. A pesar de las extrañas muertes que han ocurrido, los sobrevivientes hacen lo posible por mantener la cordura, o ayudarse mutuamente a recuperarla si es necesario. Civilidad, cordialidad y serenidad ante todo, pareciera algo sencillo de llevar. Hasta que solo quedan 5. La mitad de los personajes ya ha muerto, todos ellos sin dejar pistas que permitan revelar la identidad del asesino. Esto comienza a trastornar la mente de los 5 que aún están con vida. Los bajos instintos de supervivencia van saliendo a la luz, y ahora se asemejan un poco más a 5 fieras enjauladas. Las siguientes escenas nos hacen descender hacia un miedo psicológico y a dudar de la misma realidad. Ya no solo leemos sobre ruidos extraños o voces lejanas, sino que comenzamos a imaginarlos, tan profundamente, que volteamos en nuestra propia habitación, para asegurarnos de que no ha sido aquí donde se escucharon. Es difícil avanzar la lectura, sigue siendo fluida y sencilla, pero ahora necesitamos hacer pausas entre una página y otra. Incluso nos detenemos a la mitad de voltear las hojas, solo para asegurarnos de que no hay nadie en nuestra habitación. O de vez en cuando, guardamos el mayor silencio para asegurarnos de que tampoco hay nadie más en los pasillos de nuestras casas. No sabemos cómo lo ha hecho, pero por momentos ni siquiera podemos escuchar los sonidos habituales de la calle, o los autos pasando a toda velocidad. La autora ha logrado encerrarnos también a nosotros dentro de la mansión en la isla, y ya empezamos a perder la cordura. Especialmente ahora, que ya solo quedan 3. Los últimos capítulos están inundados de un terror psicológico, que nos hacen respirar profundamente una y otra vez, como por un instinto de supervivencia latente, que nos ayuda a sobrellevar el pánico, y nos prepara para huir o enfrentar lo desconocido. La cabeza nos da vueltas conforme se van terminando las páginas, y comenzamos a buscar cualquier respuesta por absurda que parezca, que nos pueda ayudar a sobrevivir. Agatha Christie nos lleva hasta un punto en el que ya no sabemos si queremos detener la lectura y salir huyendo o si seremos capaces de llegar hasta el final. Cualquier persona cuerda diría, es solo un libro, se supone que lo tienes que leer y descubrir el final. Eso suena sencillo, pero llegado a este punto, viendo cómo han ido muriendo todos uno por uno, y que la lógica y la cordura de poco han servido, empezamos a creer que el título de Y no quedó ninguno, resulta una excelente advertencia incluso para el lector. Aún así, al igual que los sobrevivientes, decidimos continuar. La historia se vuelve más lúgubre, oscura, inquietante y sombría, a medida que las páginas restantes se sienten cada vez más delgadas. Y decimos que se sienten, porque la verdad, es que hasta miedo nos da voltear para saber cuántas quedan. Esta obra cumple con lo prometido, y nos ha hecho sentir emociones al límite, que nos acercan a la locura detrás de cada personaje. Al terminar la historia, podemos afirmar con satisfacción que realmente la hemos disfrutado, por su originalidad, su terror psicológico, la secuencia constante de las escenas, y el misterio siempre en aumento. Los personajes también han sido de nuestro agrado, cada uno con esencia y pensamientos propios, tan reales e individuales, que bien podríamos creer
que realmente han existido por cuenta propia. Este es un libro que recomendamos para todo aquel lector que gusta de las buenas novelas de misterio, especialmente cuando una fuerte tormenta ha provocado un apagón en la zona y solo se pueda leer bajo la luz de las velas. En nuestra opinión, es mejor detenerse justo al terminar la página 213, cuando se nos describen las últimas muertes, y dejar que su mente e imaginación sean las herramientas que resuelvan el misterio de la isla. Si la curiosidad es tal que prefieran seguir con el epílogo, recomendamos con mayor énfasis terminar este libro al final de la página 224. Por alguna razón desconocida, quizá para tranquilizar a la gente de aquella época, la autora decidió agregar un epílogo, para explicar a los lectores, el secreto de las misteriosas muertes en la isla. Explicación que inicia en la página 225 y termina en la página 236. Sin embargo, los lectores de hoy en día, sabemos diferenciar un poco más entre la realidad y la ficción, y quizá disfrutemos más de un final abierto, que nos permita formular nuestras propias teorías. Nos gustaría agregar que consultamos en Wikipedia y encontramos que esta obra ha sido adaptada en varias ocasiones para cine, radio y televisión, de las cuales recomendamos la miniserie británica de 3 episodios, con un magnífico elenco, lanzada en 2015 con el título Y no quedó ninguno, ya que la hemos visto después de leer este libro, y nos ha resultado admirable la forma en que la historia se presenta de forma tan fiel a la obra original. Gracias por acompañarnos en esta nuestra tercera reseña. Esta reseña fue escrita por nuestro amigo Armando Cervantes, quien muy pronto nos traerá el siguiente título de esta colección. Esperamos que nuestro video haya sido de tu agrado y de ser así, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Book en Altum, para que muy pronto puedas ver nuestro siguiente video, una reseña del libro de Agatha Christie, El asesinato de Roger Ackroyd. Te deseamos un excelente día. Atentamente, tu amigo y servidor, Alejandro Bock. Hasta pronto.